Hoy, en 678, nos visitan el profesor titular consulto de Derecho Penal de la UBA, Julio Mayer, y la abogada Graciana Peñafort, para analizar punto por punto las inconsistencias de la denuncia de Nisman. Veamos un avance de las mismas. Aparece ya desde las primeras páginas un tal Alan que sería de la CIDE. Se probará la activa participación criminal de terceros en la maniobra, entre los que cabe mencionar al ex fiscal designado para actuar en forma conjunta, alterna o sucesiva en la causa AMIA, Héctor Luis Irimia, y a un individuo perteneciente a la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación, identificado como Alan, que, según las constancias halladas, todo indica que se trataría de Ramón Alan Héctor Bogado. Nisman dice, y actuaron 2 agentes de inteligencia. Bueno, ayer la Secretaría de Inteligencia dijo, no son agentes de inteligencia. Era necesario que se conociera Correcto. íntegramente la denuncia para saber qué es lo que había. Yo, por lo que vi, me parece flojita. Es muy, muy floja. Un indicio que Nisman iba a presentar y que tiene en esta denuncia tiene que ver con la aceptación argentina de dar de baja las notificaciones rojas de Interpol sobre los 5 imputados iraníes. Incluso, el canciller volvió a la carga en los meses de septiembre y noviembre de 2013, con claras intenciones de convencer a Ronald Noble para que ceda y autorice el cese de las notificaciones rojas, bajo el argumento que el acuerdo entre las partes siguió avanzando. En el diario Página 12 del domingo, el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, habla sobre la denuncia. Lo que dice Nisman es falso. 1, lo de las alertas rojas. Eso de que se habían caído las alertas Que no rojas. estaban caídas. Que no estaban caídas. 2, que Canicova dijo que las grabaciones eran ilegales. 3, Servini le dice que no tiene pruebas. 4, los agentes no son agentes. 5, Argentina no compra petróleo. Y 6, los granos los venden las empresas más grandes de granos, no el Estado. Hasta desde el clarinismo fuerte dudan de la denuncia. Es cierto, y hay que decirlo, que esa denuncia del fiscal Nisman tiene fisuras. Yo no sé si prueba algo. Sigue la utilización política que carece de fundamentos. Hay que cuidar el valor de las palabras. Ayer también sorprendió que el juez Ricardo Recondo, que es presidente de la Asociación de Magistrados, opinó que Nisman no se suicidó, sino que fue asesinado. El juez Ricardo Recondo. Más bien creo que a él lo han asesinado, pero bueno, habrá que ver. Más bien creo que a él lo han asesinado, pero bueno, habrá que ver. Y uno lo primero que se preguntaría es, Recondo, ¿qué pruebas tiene? Además, es juez, es presidente de la Asociación de Magistrados. Habla así livianamente, cualquiera habla livianamente en la Argentina de hoy. Pasa lo mismo de siempre. Cuando se denuncian delitos o casos de corrupción, el gobierno se dedica a matar al mensajero, o sea, a los jueces que investigan, a los fiscales que investigan. El gobierno se dedica a matar al mensajero, o sea, a los jueces que investigan, a los fiscales que investigan. Ricardo Recondo dice, fue un asesinato. ¿Qué pruebas tiene Recondo? Ya lo tendría que citar hoy la fiscal o el juez para decir, doctor Recondo, usted que es juez, presidente de la Comisión de Magistrados, es una persona respetable. ¿Qué pruebas tiene para afirmar o ser...? Bueno, es tremendo. Yo no tengo los elementos de la causa, solo lo sé por lo que leo en los diarios. Yo no tengo los elementos de la causa, solo lo sé por lo que leo en los diarios. Por el gobierno, contra el gobierno, por pelea de bandas, por lo que sea, se suicidó, lo suicidaron. Murió por la denuncia contra la presidenta y el poder, esto está clarísimo. Murió por la denuncia contra la presidenta y el poder, esto está clarísimo. Y está en línea Guillermo Franchella. Guillermo, buenas tardes. Quería saber si tenías alguna opinión, alguna reflexión sobre esto que había pasado con el fiscal Nisman. No puedo entender lo que ha ocurrido, de verdad, no puedo entender. Después tener ya la opinión certera de que lo mataron o que lo llevaron a que se suicide. Yo, la verdad, ahí ya hablar con tanta propiedad, porque a veces los escucho también a tus colegas que hablan desde un lugar que si ya saben todo, digo, Dios mío. Yo creo que hay que tener mucha delicadeza y cuidado en esta instancia. Asume su tercer mandato Evo Morales. Evo asume su tercer mandato con rituales y será hoy, mañana asume formalmente. Para que exista capitalismo e imperialismo, tenían que hacer desaparecer a los pueblos indígenas del mundo.
Por eso hemos luchado permanentemente, unidos, y hoy gracias a esa lucha somos una realidad. Los millones hemos vuelto, no pudieron hacernos desaparecer. Aquí, hermanas y hermanos, estamos para gobernar nosotros mismos, haciendo respetar nuestra Pachamama y respetar la energía comunal. Esta vez, ¿cumplirá? As Americans, we have a profound commitment to justice. So it makes no sense to spend $3 million per prisoner to keep open a prison that the world condemns and terrorists use to recruit. Since I've been president, we've worked responsibly to cut the population of Gitmo in half. Now it is time to finish the job, and I will not relent in my determination to shut it down. It is not who we are. It's time to close Gitmo. Dibuja 678 en la eterna historia del débil y el fuerte. Llamando a la unidad 678, oficiales Tom y Jerry, repórtense al cuartel general inmediatamente. Antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar, lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta de allá andar. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están, compañeros columnistas que dicen? Les voy a contar que hoy nos visita la señora Graciana Peñafort, que es abogada, es directora de legales del Ministerio de Defensa y fue miembro de la AFCA. Y bueno, la hemos visto defendiendo la ley en aquellas jornadas con la Corte Suprema. Gracias, Graciana. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Y por este lado nos visita el doctor Julio Mayer, que es abogado y es cordobés, profesor titular consulto de Derecho Penal de la UBA, miembro de honor de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Bueno, han recibido numerosísimos premios y reconocimientos en su amplia trayectoria. Y bueno, podemos decir, no sé si le gusta o no que lo diga, pero digamos que es una eminencia en Derecho Penal. No le gusta. No me gusta demasiado. Pero sí, señor. Así que ya se lo dije y gracias por estar acá, Maya. Al contrario, agradecimiento por la invitación es mío. Muchas gracias. Vamos hoy a tratar las graves inconsistencias en la denuncia que había realizado el fiscal Nisman y en este primer caso vamos a tratar el tema de los falsos agentes del servicio, de la EXI, del servicio de información o lo que sea la cuevita de la gente esta. Vamos a verlo. La denuncia de Nisman, sus inconsistencias. Parte 1. Hasta a regañadientes, los voceros opositores admitieron y admiten que la denuncia que iba a presentar Nisman no era contundente. Es cierto, y hay que decirlo, que esa denuncia del fiscal Nisman tiene fisuras. Yo no sé si prueba algo. En La Nación del domingo por Carlos Pagni. Las fisuras que comienzan a advertirse en la denuncia de Nisman. En el diario La Nación de este domingo, perdidos en un laberinto de inconsistencias. Denuncia presentada por el fiscal Nisman. La señora Presidente de la Nación Argentina ha emitido una expresa directiva de encubrimiento, tendiente a desvincular a los acusados de nacionalidad iraní en la causa por el atentado contra la sede de la AMIA, a efectos de garantizarles su impunidad definitiva. En las 300 páginas que tiene la denuncia, Nisman repite fácil en 10 veces, con nombre y apellido, que Cristina Fernández de Kirchner es la que encabezó este plan de impunidad, digamos. Lo dice. Él ordenaba a esta gente... Perdóname, vamos a dejar claro, el corazón de la denuncia es acusar a la presidenta y al canciller. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que hay a partir de este escrito? Las pruebas,
y suponemos que las de grabaciones existen. No hay ninguna grabación a la presidenta ni al canciller. De la presidenta y del canciller hay declaraciones públicas que se transcriben y declaraciones a periodistas del canciller. Era necesario que se conociera íntegramente la denuncia para saber qué es lo que había. Yo, por lo que vi, me parece flojita. Es muy, muy floja. Y aparece, ya desde las primeras páginas, un tal Alan, que sería de la CIDE. Se probará la activa participación criminal de terceros en la maniobra, entre los que cabe mencionar al ex fiscal designado para actuar en forma conjunta, alterna o sucesiva en la causa AMIA, Héctor Luis Irimia, y a un individuo perteneciente a la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación, identificado como Alan, que, según las constancias halladas, todo indica que se trataría de Ramón Alan Héctor Bogado. Nisman dice, y actuaron 2 agentes de inteligencia. Bueno, ayer la Secretaría de Inteligencia dijo, no son agentes de inteligencia. El juez federal Ariel Lijo recibió por parte de la Secretaría de Inteligencia del doctor Oscar Parrilli un informe que determina que ni Bogado ni Irimia, que son 2 nombrados en la denuncia original del fiscal Nisman, eran agentes de inteligencia de la CIDE. Es decir, un simulador. Pero no se chequeó a fondo esto. Este creo que es el gran problema de Nisman, ¿no? Porque él lo presenta, Alan, como desempeñando un rol por demás relevante en los hechos. Pero termina siendo un chanta. Alan habla con Khalil, que Khalil es encargado de las relaciones culturales del país, es cierto, es un funcionario de rango y lo venían escuchando con autorización. Alan le dice, el trucho, el simulador, tengo un chisme, me dijeron ahí en la casa, que sería supuestamente la CIDE, Interpol va a levantar el pedido de captura de los amigos en relación a los prófugos iraníes, lo van a levantar ahora. Esto nunca pasó. Es decir, había alguien en el medio que estaba vendiendo humo y las escuchas, lo que levantan muchas veces, es esta venta de humo de Alan. Una cosa muy clarita, quiere decir que lo que Stiuso le dio en algún momento al doctor Nisman, diciéndole que la conexión entre este señor de la pista iraní y este teórico agente de la Secretaría de Inteligencia, Alan Bogado, eso que le dio era falso. Pero lo peor de todo es que si uno busca un poquito más en la información que tiene la Secretaría de Inteligencia del Estado, se va a dar cuenta que en el 2013 este señor Alan Bogado fue denunciado por la Secretaría de Inteligencia por vendedor de influencia, es decir, hacerse pasar por agente de la Secretaría de Inteligencia. ¿Quién presenta la denuncia? La presenta Paco Larcher a través del área de legales específica de la Secretaría de Inteligencia. ¿Quién presenta la denuncia a Paco Larcher? Jaime Stiuso. Es el mismo que le dio al doctor Nisman esta teórica conexión con la pista iraní de un agente de la Secretaría de Inteligencia que no es tal cosa. Ahora, pero, secretario, según la versión que usted da, digamos, Nisman entonces cayó en un estado de ingenuidad absoluto. Usted lo dijo mejor que yo. María Teresa García, la presidenta de la Comisión del Control de los Organismos de Inteligencia. Los 2 personajes nombrados en la denuncia que presenta el fiscal Nisman, que son Bogado y Irimia, al estar comprobado que no pertenecen al Estado, no tienen relación con el Estado, en verdad enflaquece un poco la denuncia de Nisman, porque en base a qué relación el fiscal tomó en cuenta las escuchas telefónicas de personas que no tenían relación institucional con el Estado. Si este encabezamiento de la denuncia tiene como fuente de información 2 personas que no pertenecen al Estado, no entiendo por qué el Estado Nacional y sus representantes son el centro de la acusación de la denuncia. Si lo primero que aparece de la denuncia que lleva adelante Nisman es que los supuestos agentes de inteligencia del Estado argentino no eran agentes de inteligencia, la verdad es que me resulta difícil decir cómo se sigue sosteniendo esa denuncia en el tiempo. Muy bien, bueno, voy a empezar con Graciana, que hoy estuvo trabajando con esta denuncia. Yo, en el principio, lo que leí, que me pareció como muy impresionante, es que decían que en los documentos no aparece siquiera un lenguaje jurídico. ¿Eso es así? Efectivamente, la denuncia tiene en la calificación del tipo un nivel de amplitud, de falta de determinación, para hablar claro. Así el Código Penal dice, el que matara a otros recibirá una condena de 8 a 25. La conducta es el que matara a otro.
Es decir, está calificada y eso es lo que indica una... En este caso no queda claro porque por ejemplo, una inconsistencia grave habla de encubrimiento para favorecimiento personal, pero en ningún momento explica cuál era el favorecimiento personal que obtenía cada uno de los involucrados. Digo, si alguna de estas escuchas hubiesen dicho que por esto alguno de los involucrados, por ejemplo, recibía dinero, pero en este caso no es el caso. Sin embargo, así está caratulada. Después habla de entorpecimiento de la función de la magistratura, del fiscal en este caso, y todo lo que dice no llegó, o sea, no hay ninguna prueba de cómo se entorpeció. Él dice, querían hacer esto, querían hacer aquello, pero la verdad es que el fiscal siguió investigando, de hecho siguió investigando tanto que llega a hacer esta denuncia. Y ni hablar de incumplimiento de deberes de funcionario público, pero además de la inconsistencia en cómo está calificado el tipo penal, incluso cómo está escrito, con fiscal experimentado, porque el fiscal Nisman era un fiscal experimentado. Hay graves problemas en la imputación. Por ejemplo, imputa a la presidenta de la Nación por algo que dice alguien que a su vez le dijo un tercero que era quien había dado la orden, la presidenta. Lo cual me parece en materia penal de una manera muy, a ver, es lo que se llama prueba totalmente coyuntural, que no reporta ningún nivel de probabilidad, sobre todo en manos de un fiscal que habría podido pedirle al menos a 2 jueces, ya fuera Canicova Corral, que es el juez que entiende la causa AMIA, ya fuera el juez Lijo, que es el juez que entiende las irregularidades de la primera investigación de la causa AMIA, que tomara medidas. Por ejemplo, les voy a dar un caso. El único personaje que habla de manera más comprometedora es este agente secreto que algún diario tituló el domingo Agente Secreto Camporista. ¿Ese Bogado? Bogado, que, por ejemplo, nunca dice cómo llega a saber cómo llega a deducir que Alan es Alan Bogado. En ningún momento dice que por informes que tendríamos, pero nunca dice cómo llega a esa identidad. Pero que además omite un detalle que no es menor. Hacía más de un año que el señor había sido denunciado por vendedor de influencia, que no formaba parte, y ni hablar de la figura de Iría, no me va a salir en mi sanjuanino. Irinia, en mi sanjuanino básico me va a costar que salga, que son agentes de seguridad, cosa que es desmentida por Parrilli, que no dirige, y cosas absurdas. Si había, por ejemplo, ¿por qué no se pidió la intervención del teléfono de Alan durante 2 años? ¿Por qué la denuncia? Si había miembros de seguridad, incluso habla de sectores de las fuerzas de inteligencia, ¿por qué el fiscal no denunció también, por ejemplo, a los responsables de la CIDE o a los responsables directos de estos agentes? Les voy a decir, parece una denuncia floja, una denuncia con gravísimas inconsistencias en lo jurídico y en lo probatorio, y francamente sorprende. Yo voy a ser honesta, es terrible decir esto del trabajo de una persona que hoy no está para defender su trabajo, y ahí hay un tema que cuesta pero la denuncia es sorprendentemente mala, coyuntural, e incluso hay una cosa que es muy típica, que uno lo ve en el ejercicio profesional: los grandes huecos probatorios se intentan probar con recortes periodísticos. La verdad es que ninguna de las maniobras que el fiscal describe se han llevado adelante, no hay ninguna prueba vehemente. La única prueba de que hubo un memorándum con el Estado iraní es que hubo una ley que aprobó un memorándum, que hasta que esa ley quedó suspendida por un amparo pasaron 15 meses, que el objetivo final de esa ley, de ese acuerdo secreto que había detrás del memorándum, era la finalización de las alertas rojas. Y es terrible porque quien era responsable del Interpol durante el periodo manda una expresa negativa a eso. Sí, lo vamos a ver en el próximo Ratifica informe. de forma absoluta que el Estado argentino y el canciller Timmermans y la presidenta no han dejado de proponer medidas tendientes al esclarecimiento de la verdad, que jamás han pedido el levantamiento de las alertas. Me parece que, sinceramente, el día que llegó ese mail por parte de Roland Noble, la denuncia se había caído. Graciana, la presidenta, que sí, insisto con esto porque 2 veces en su carta conjetura o sospecha que el documento este no está escrito por Nisman, sino que se lo entregaron acá cuando llegó de Europa. Digo, si está, por ahí, digamos, ¿vos pensás que Nisman pudo haber escrito esto o suena más lógico, probable que esté escrito por otra gente? Mira, la verdad es que yo recuerdo hace mucho tiempo
cuando digo, yo no puedo juzgar si lo escribió o no lo escribió Nisman, carezco de la información y esa es una de las cosas que en todo caso deberá determinar la justicia. Me parece más que razonable que la presidenta diga algo que está circulando como rumor, que el fiscal interrumpió abruptamente sus vacaciones con su hija, se vino de apuro, tuvo un par de días, empezó un raid mediático. A mí lo que sí me sorprende, y el doctor que lo va a compartir, cuando un fiscal tiene una denuncia de esta envergadura y va a pedir una habilitación de feria judicial, lo que hace es poner toda la carne en el asador. Y por ejemplo presentó esta denuncia sin la prueba. O sea, ¿Y sobre qué delito, no? Porque claro, vos imagínate presentar semejante denuncia sin acompañarle la prueba. Teniendo que habilitar la feria, daba lo mismo presentarla un martes que presentarla un jueves y acompañar, por ejemplo, los CDs con las escuchas. A ver qué opina el doctor Mario. Bueno, yo me voy a ir un poco, y le pido perdón por esto, me voy a ir un poco de libreto. Mi problema frente a lo que ha sucedido, a la denuncia, porque no quiero entrar en elucubraciones alrededor de la muerte de una persona, ni tampoco alrededor de la persona misma, porque no se puede defender hoy, no está vivo y no se puede defender. Pero me voy a centrar en el acto que él cumplió inmediatamente antes de fallecer. Yo ya lo he escrito esto en página 12, a mi juicio, dicho de manera muy genérica, y después voy a entrar en cierto detalle, lo que él denuncia entre comillas, no es un crimen. Podrá ser algo malo, podrá ser algo bueno, podrá ser algo conveniente, podrá ser algo inconveniente, cualquier adjetivo que cualquiera le pueda agregar desde el punto de vista político de cada uno, no solo de nosotros, sino por ejemplo, de la DAIA, de la AMIA, todo esto se puede decir. Pero el hecho de que un tratado con una potencia extranjera, salvo el caso de que el tratado tenga por objeto el delito de traición, es decir, tomar las armas en contra del país para... No creo que nadie piense esto, que lo que quería la presidenta, el ministro de Relaciones Exteriores y las personas que nombran la denuncia eran que Irán se apropie de la Argentina o del gobierno argentino. Es decir, si este no es el contenido del tratado, sino el contenido del tratado puede ser bueno o malo, como yo le digo, conveniente o inconveniente. Un tratado es algo, todas las relaciones con el exterior son competencias del Poder Ejecutivo y dentro del Poder Ejecutivo a veces también del Poder Legislativo. Por ejemplo, en el caso de los tratados, el Poder Legislativo tiene que opinar sobre el tratado que cierra el Poder Ejecutivo y aprobarlo o desaprobarlo, en cuyo caso lo ratifica o no lo ratifica. Este fue ratificado, es decir, yo no entiendo cómo esto, cualquiera sea el motivo que se persiga con el tratado, cualquiera sea la razón de ser de que el Poder Ejecutivo haya resuelto un tratado con Irán, ya digo, mala o buena, conveniente, inconveniente, el motivo, en este caso, según el señor Nisman, parece ser la posibilidad de conseguir petróleo a cambio de alimentos que puede proveer la Argentina. Esto también puede ser malo o bueno, conveniente o inconveniente, los precios de los alimentos o del petróleo, todo esto se puede opinar, pero esto no tiene nada que ver con el mundo del crimen, tiene que ver con el mundo de la política. Y esto es lo que a mí me llevó a escribir ese artículo en página 12, en el sentido de que por fuera de todas las cosas que la denuncia sea consistente o inconsistente, plantee hechos reales o se haya equivocado el señor Nisman o conozca su falsedad, cualquiera sea la denuncia en sí, como denuncia. La denuncia es por definición, es la exposición de un hecho que constituye un delito ante la autoridad competente para tratar esa denuncia. Esto, nada más que esto. Como tal, si a mí me tocara, como juez,
opinar sobre esa denuncia, yo la desestimaría, porque es cierto que se puede calificar como bueno o como malo, y así parece ser que una parte opinó que el tratado era algo bueno para la causa AMIA y otros parecen opinar lo contrario, pero lo cierto es que el tratado en sí mismo y los motivos por los cuales se firmó el tratado no encajan en un acto criminal directamente, y esto a mí me parece importante por fuera es decir, lo que quiero decir es, si por algún arte de magia, ¿no? Ya no se puede, pero podríamos nosotros abstraernos del problema del contenido de la denuncia, sea falso, sea verdadero, y fijar el núcleo de la denuncia, que es la firma de un tratado con Irán, con la República Islámica de Irán, y su ratificación por el Congreso de la Nación. Yo tendría que opinar que esto no constituye ningún delito. Puede ser que yo mismo piense que no ha sido un acto ni bueno ni malo. Por de pronto, quien opine como el fiscal opinó, o a favor de lo que el fiscal opinó, tendría que pensar que es una tentativa fracasada directamente, porque no ha conseguido absolutamente nada. Y las tentativas fracasadas no son los actos preliminares fracasados, porque acá no se ha hablado ni siquiera de eso, de una tentativa. Los actos preliminares fracasados tampoco son criminales. Yo que compro una pistola para matar a mi suegra, por ejemplo, y después me arrepiento y no la mato nada, o vaya a saber, las balas están mojadas y no salen directamente, es decir, y yo no la gatillo, yo no hago nada malo directamente, compro una pistola solamente. O sea, no lo puedo acusar a usted de comprar una pistola para matar a otra persona. No, claro, de homicidio o de tentativa de homicidio, porque el motivo de que usted compró tal o cual cosa fue, yo también puedo comprar un auto para matar a una persona, pero lo cierto es que si después de eso, por X razón, eso no se desarrolla, es imposible. Desde todo punto de vista, a mi juicio, la denuncia no tiene ningún sentido, en el sentido que lo puede tratar un jurista en materia penal, nada más que esto. Desde la otra forma. O sea, en caso de lo que, aún suponiendo que lo que Nisman dijeran fuera cierto, al no llevarse a cabo ninguna de las cosas que denunció, no habría delito. Aún suponiendo que lo que fuera cierto... La intención, que la intención fuera cierta. Claro, que la intención fuera cierta, aún suponiendo que se le pasó por la cabeza, no sé si a la presidenta, al ministro de Relaciones Exteriores o a las personas que él menciona allí, esta situación, aún así, es imposible que esto constituya un delito directamente. Vamos entonces a ver otras consistencias de la denuncia de Nisman, en este caso las alertas rojas que nadie bajó y que tampoco nadie pidió bajar. Así que vamos a verlo. La denuncia de Nisman, sus inconsistencias. Parte 2. Esta denuncia en estas placas que tenemos preparadas. La reunión entre el canciller Héctor Timerman y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Akbar Salehi. Denuncia presentada por el fiscal Nisman, Héctor Timerman, a quien inicialmente ordenó que contacte a los representantes iraníes a los fines de hacerles saber la predisposición del gobierno argentino a dejar de lado cualquier reclamo de justicia en relación al caso AMIA, a cambio de un acercamiento comercial entre ambos países, lo que comenzó en 2011 en la ciudad de Alepo. Cita como fuente una nota periodística de Eliashev. Una reunión en Alepo, en Siria, a la que va el canciller Timerman, que es recibido por el presidente de Siria, y que en esa reunión hay algunos funcionarios iraníes. Acá aparece la primera cuestión muy extraña. Hay un periodista fallecido, Pepe Eliashev, que dice que vio un papel, vio un informe de los iraníes, un informe que le iban a dar al presidente de Irán, donde hablaban de que, bueno, esto era un pacto más o menos de impunidad para restablecer las relaciones comerciales y para cerrar la causa AMIA. Miren qué loco esto. Un informe en inglés al presidente de Irán, no en su idioma, sino en inglés. Informe que nadie vio, que solamente vio este periodista que declaró bajo juramento, bárbaro, pero el informe no lo vio nadie, y además este detalle, escrito en inglés, a un mandatario que en ese momento, hay que decirlo, era el principal enemigo de Estados Unidos y realmente suena
extraño. Y además el papel no está, no es que esté el documento, que haya un documento donde el canciller iraní dice tal cosa o tal otra. Bueno, cosas así, está lleno el escrito. Un indicio que Nisman iba a presentar y que tiene en esta denuncia tiene que ver con la aceptación argentina de dar de baja las notificaciones rojas de Interpol sobre los 5 imputados iraníes. Incluso, el canciller volvió a la carga en los meses de septiembre y noviembre de 2013, con claras intenciones de convencer a Ronald Noble para que ceda y autorice el cese de las notificaciones rojas, bajo el argumento que el acuerdo entre las partes siguió avanzando. Una inconsistencia importante dentro de la denuncia. Para pedir la alerta roja era necesaria una decisión judicial que no se produjo. El tema de alertas rojas que oportunamente ya fueron debidamente aclaradas por Ronald Noble como ex titular de Interpol. En el diario Página 12 del domingo, el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, habla sobre la denuncia. Lo que dice Nisman es falso. El fiscal Nisman dice que el gobierno argentino trató de cancelar los alertas rojos contra los ciudadanos iraníes. ¿Cuál fue su experiencia? La afirmación del fiscal Nisman es falsa. Yo vengo insistiendo que el objetivo y lo que persiguió Argentina, y lo mantengo absolutamente, fue bajar las circulares rojas. Ningún funcionario del gobierno argentino trató nunca de cancelar los alertas rojos de Interpol. En los últimos 2 días, me sorprendió totalmente escuchar semejantes afirmaciones falsas. Al contrario, señor Nisman, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, y cada uno de los funcionarios del gobierno argentino con los que me encontré y hablé de esta cuestión, tuvieron siempre la misma posición. Los alertas rojos de Interpol contra los ciudadanos iraníes debían mantenerse sí o sí. Me parece que es en torno a la articulación de toda la historia la parte más débil. Lo que es la denuncia en sí misma, que a pocas horas de haberse presentado, de haberse conocido, salta por los aires. Claro, la gente común empieza a escuchar escuchas, espías, testigos, hablan de la presidenta, hablan de Timerman. Yo la leí hasta tarde, las 292 carillas, y la verdad que sirve para un libro. Hay que hablar con una editorial que pueda publicar un libro que no tiene ninguna conclusión. Bien, a ver, Graciela. Sí, en primer término me parece importante señalar algo. El contenido del tratado es el contenido del tratado que aprueba el Parlamento, en este caso el memorándum. Es decir, que la teoría de que había un tratado secreto no forma parte del complot, no tiene ningún efecto, sino forma parte de lo que aprueba el Parlamento. Y por otro lado hay un tema que no es menor, y es que la Argentina no necesitaba hacer ningún memorándum para comerciar con Irán, porque salvo en los temas puntuales en los cuales tiene algunas alertas internacionales por materia nuclear, todos los países del mundo pueden negociar libremente con Irán, no hay ninguna inhibición especial respecto a Irán. Por lo cual no hacía falta, es decir, la teoría de granos por petróleo, aún siendo cierta, aún pudiendo compartirla o no políticamente, como bien marcaba el doctor, no implica la necesidad de este memorándum. Y es absolutamente forzado el argumento que hay en la denuncia respecto a que este memorándum se volvió imprescindible a los fines de garantizar el levantamiento de las alertas rojas, por una simple razón. Entre otras cosas, el año pasado, yo no soy una experta en legislación iraní, pero el año pasado la denuncia era que Irán no había aprobado el memorándum. Y si uno lee el memorándum, dice que recién resultará operativo una vez que las dos partes hayan hecho su respectiva... en derecho decimos que el interés es la medida de la acción. Y hay un tema que también me parece importante señalar de este memorándum, y es que la notificación al Interpol es a los fines de las obligaciones que los dos estados tienen respecto al Interpol, no a los fines del levantamiento de la alerta roja, que además ni siquiera es competencia del Poder Ejecutivo. Me parece que son cosas a señalar, porque están tratando de darle a lo mejor lo que puede haber sido una política económica, de intercambiar determinadas cuestiones, una faz delictiva que no lo tiene, y esto es importante, y es muy importante, y realmente creo que justamente el hincapié, el objetivo de esto era levantar la alerta roja, y si esto era el hincapié, ¿por qué entonces hace un par de meses decían que Irán no lo había aprobado si era el interesado? Eso es una duda importante para plantearse, reitero, porque para negociar con Irán
no hacía falta ningún tipo de... Claro, digamos, si el memorándum daba impunidad a Irán, Irán no tendría que haber aprobado inmediatamente. Lo que yo creo, y esto lo digo sinceramente, yo creo que detrás de esto, no sé si fue la voluntad del fiscal Nisman, tal vez el fiscal Nisman fue víctima de una operación en la cual le dieron de alguna manera información que no daba cuenta de la verdad. Lo que sí creo es que hay un ataque descomunal contra la figura de la presidenta Fernández de Kirchner, que uno podrá compartir o no como lo ha hecho, pero es indudable el compromiso que este gobierno ha tenido, que Néstor Kirchner ha tenido, que Cristina ha tenido, no solo con no olvidar el atentado de la AMIA, sino con habilitar todos los medios para que realmente, además de memoria, haya verdad y justicia. Y esto, uno podrá compartir o no la vía que se optó, pero yo creo que está en la línea de una presidenta que no ha dejado ni un minuto de intentar encontrar la manera de llegar a la resolución. Y les voy a decir algo más grave, y esto, por lo menos para mí. La presidenta ha intentado públicamente, dijo, estamos buscando una medida casi desesperada de lograr que se interrogue a estos imputados. Qué distinto es a lo que vimos en Wikileaks, donde el mismo fiscal que escribió esta denuncia decía, aconsejo no hacer hincapié en la pista siria, porque eso desviaría la atención de la pista iraní. No, y esto sí es una falla. Un fiscal debe investigar todas las pistas y descartar aquellas que no pueda probar. No empezar a trabajar con una hipótesis prefabricada y empezar a darle contenido de prueba a cualquier cosa que coincida con ella. Doctor Mayer, yo no quiero insistirle con los detalles, pero sí, usted es un hombre de derecho y de mucho reconocimiento, de muchísimos años, ¿no? Se recibió en el 63 de abogado. Bueno, ¿sí? Por ahí, está sí, bien, por ahí. Yo me acuerdo. No mató a la suegra, que es muy importante. Me acuerdo. Yo creo recordar que sí. No, digo esto de... somos muchos los que tenemos la idea de que el Poder Judicial viene avanzando contra el Poder Ejecutivo desde hace un tiempo, y ahora vemos también la injerencia o la fraternidad que hay, digamos, entre los servicios de inteligencia y el Poder Judicial. ¿Usted bueno, qué me dice de esto? Esto sí ya me toca un poco. Primero que quisiera decirle algo, todo el problema esto es tan ridículo que sí tiene razón Mario Weinfeld. Yo escribí a raíz de su artículo. Si la situación fuera verdad y el fiscal fallecido lamentablemente hubiera relatado, como yo dije, un crimen directamente, en este crimen hubieran intervenido necesariamente, como partícipes necesarios, quienes aprobaron los diputados y senadores que aprobaron el tratado, y hubiera intervenido también los que dieron quórum, posibilitaron que el tratado fuera aprobado. Todo, claro. Esto es definitivo, no tiene ningún sentido, ¿me entiende? Y yo no conozco un crimen hecho por 150.000 personas directamente y por todo. En lo que usted me preguntó, yo sí veo que existe un cisma judicial, un cisma muy grande en el Poder Judicial, y que hay una gran parte del Poder Judicial que no sé por qué él ha emprendido contra cualquier acto del Poder Ejecutivo como si le tocara específicamente, al punto de que, si usted recuerda, en la cena de fin de año, a un juez que yo he escuchado mientras ejercía la profesión y mientras también fui juez, en cierto momento era vituperado por aquello de la servilleta y todo, lo aplaudieron como si fuera un héroe directamente por lo que había hecho, ¿no es cierto? Sí. Yo creo, y hay otra parte del Poder Judicial que se ha enojado por esta toma de posición de esta parte y ha creado, yo pertenezco a ello, ha creado justicia legítima, que no opinamos todos los mismos sobre todos los problemas que puede tener el Poder Judicial, pero sin duda opinamos distinto a lo que ha sido tradicionalmente la Asociación de Magistrados y de Funcionarios, ¿no es cierto? A mí me parece lamentable esto, ¿no es cierto? Y no solo lamentable, sino
debe ser corregido de inmediato, de alguna manera, porque esa no es la función que tienen los jueces, aliarse a un compromiso político. ¿La palabra golpista le parece incorrecta para estas cosas? No del todo. Yo también sospecho que hay algo atrás. No del todo. No lo puedo probar, ni lo quiero demostrar, ni estoy... Tampoco esto es un tribunal, así que tampoco esto es un tribunal. No es una cosa que yo pueda, un adjetivo que yo pueda poner en cabeza de alguien, pero no hay la menor duda. Este gobierno ha durado ya, si se cuenta tanto el señor Kirchner como la señora Presidente, un tiempo que otros gobiernos no han durado, y parece ser que alguien está enojado por esta razón, y este enorme enojo que se sabe de dónde proviene generalmente, ha hecho que aún dentro del Poder Judicial existe lo que yo le llamo un cisma del Poder Judicial. Ya no son todos exactamente lo mismo. Yo soy un defensor de que los jueces hacen política, es cierto, pero hasta cierto punto, con ciertos límites, y cualquier sentencia es un hecho político también. Condenar a una persona para que se vaya 10, 20, 25 años a encerrar en un lugar no muy al menos no muy lindo ni muy cómodo como es una cárcel, es un hecho político. Pero yo no creí que se metieran en política relativa al Parlamento o al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Yo creí que un juez debería conservar cierto apartamiento de esas cuestiones de la política diaria, cotidiana, ¿no es cierto? Otros piensan que no. Ajá, Moca. Sí, yo quería subrayar, me parece importante subrayar tanto lo que decía Graciana como lo que decía Julio en relación a que el principio organizador para pensar esto que está pasando es esta direccionalidad desestabilizadora contra el gobierno. Eso explica todas las conductas. Después hay muchas parcialidades que se pueden examinar. A mí me parece, yo no sé cómo será, si será viable o no en términos de administración de justicia, pero yo tengo la sensación de que hay 4 módulos, 4 acontecimientos que deben ser juzgados en su interrelación y no como hechos aislados. Todos queremos saber cuáles fueron las condiciones de la muerte de Alberto Nisman. Todos, eso es una necesidad político-institucional que no puede haber duda de que queremos saber la verdad de lo que pasó. Todavía no terminamos de saberla, se está avanzando, pero hay que terminar de saberla. Eso, por supuesto, incluye todo lo que ocurrió en los últimos días de Nisman, desde que volvió de sus vacaciones hasta que presentó la denuncia y después cuando hizo el roadshow televisivo. Todo eso tiene que ser un módulo. Después está la cuestión del encubrimiento. La cuestión del encubrimiento del crimen de la AMIA, que no empieza... que no hay un acontecimiento reciente que lo explique, sino que viene de las cosas que ya hemos conversado en el programa sobre la forma en que el gobierno de Menem y sus funcionarios de la CIDE y diversas personas que estuvieron involucradas hicieron un trabajo prolijo y tenaz en el ocultamiento de todas las pruebas que pudiera haber habido. Y después está el propio acontecimiento de la AMIA. En el medio hay muchas otras cosas, pero lo que quiero decir es que estamos ante un intento de separar el acontecimiento de la muerte, del suicidio probable o no de Nisman, de separarlo y producir confusión en términos de desligarlo de cuál es el carácter de la denuncia, que es el cuarto, yo nombré 3. El que está en el medio es la denuncia de Nisman. La muerte de Nisman, hay que estudiar, lo que denuncia Nisman hay que estudiarlo hasta las últimas consecuencias. El enlace entre esa denuncia y el encubrimiento verdadero del crimen y el crimen. Hay 4 cosas, porque si uno las analiza por separado puede llegar a confusiones muy feas. Y entonces yo digo, el principio organizador hay que mirarlo desde el último acontecimiento hacia atrás. Y el último acontecimiento tiene el formato y el contenido de un operativo desestabilizador. Yo no voy a ejercer ninguna forma probatoria de esto porque no es mi tarea, pero cualquiera que piense en los acontecimientos que estaba viviendo el mundo a partir del atentado de París contra Charlie Hebdo, el regreso súbito
del fiscal Nisman, las condiciones en las que fue la denuncia, el hecho de que el segundo semestre de este año se hace el juicio oral para esclarecer las complicidades en materia de encubrimiento del crimen, digo, son demasiadas casualidades, demasiadas confluencias. Me parece que mirar cierro con esto con lo que empecé, mirar un acontecimiento, pretender explicar el suceso de la muerte de Nisman sin enlazarlo con todos los precedentes, es un operativo mediático al que estamos asistiendo. Y en el medio, como enlace de toda esta cuestión, hay algunas responsabilidades y algunas relaciones que no pueden ser ocultadas. La otra gran casualidad que tiene esta extraordinaria cadena de casualidades es la cercanía de esta denuncia con el desplazamiento de Estiuso en el servicio de inteligencia. Sí, claro. Sandra. Sí, bueno, para empezar por ahí, por donde dejó Edgardo, a mí me impresionó mucho cuando en la apertura el secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, decía que quien lo había denunciado a Estiuso por tráfico de influencias el año pasado era Estiuso, ¿no? Cuando al mismo tiempo el propio Nisman le había dicho a Santiago O'Donnell que Estiuso era un pilar en su causa, que era quien mejor manejaba esa causa. Entonces, bueno, ahí me parece que hay una pista evidente de lo que uno empieza a sospechar, que lo usaron vivo y ahora lo están usando muerto. Ahora, cuando uno analiza la dinámica de la circulación de los discursos en una sociedad, qué es lo que genera el clima en la calle, qué es lo que genera las conversaciones entre ciudadanos, qué es lo que hace que uno esté sentado en un bar y lo insulten, qué es lo que genera ese tipo de conductas racionales o irracionales, viscerales. Vos fíjate que estamos abriendo el programa, después más adelante vamos a hablar de la utilización de la muerte de Nisman, pero las cosas se sucedieron de modo tal que la denuncia se conoce públicamente entera ayer, porque la sube el juez Lijo, la empezamos a leer. Es absolutamente inconsistente, pero ya la inconsistencia no es el tema que le importa a la gente. La va a leer una cantidad infinitesimal de gente, poquísimas, 3, 4 personas en lo que tiene que ver con un universo de ciudadanos que van a generar un clima y una opinión pública. No la van a leer, estas inconsistencias no van a llegar a ser dilucidadas por el público oyente de Radio Mitre, para ser más directa. Sí. De lo que se va a hablar es de lo que habla precisamente este inexplicable juez Recondo, que asegura que lo mataron. Y le falta señalar con el dedo quién lo mató, pero esperemos un cuarto de hora. Hoy lo veía Sergio Massa entrando a la Asociación de Magistrados, presentándose como querellante. La verdad, al lado de esos gestos políticos que hacen que la gente con el cartel yo soy Nisman, bueno, después vienen a preguntar por qué asociamos lo de Francia con lo que sucedió acá, cuando el cartel es el mismo. Entonces, me parece que hay una dinámica que apunta a eso, a confundir. No importa si es con la verdad o con la mentira. Con la verdad no es, porque con la verdad pierden las elecciones. Y entonces apuestan a la mentira y ganan con la confusión, y no importa si era falso o era verdadero. Me parece que hay una gran apuesta a la confusión y un montón de canallas montados sobre esto, a los que Nisman realmente les importa un bledo. Vamos a hacer un corte y después vamos a seguir con las inconsistencias en la denuncia de Nisman, también con la utilización política de la muerte de Nisman de parte de los políticos de la oposición y de los medios golpistas y otras cosas más. Ya venimos. Se detiene